Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Sanitario, contamos con la doctora Dina Magnante, que nos hablará de derechos de los pacientes en tiempos de pandemia. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Quiero presentarles a la doctora Daina Magnante, después ella va a quedar con el micrófono. Bueno, la doctora, además de ser especialista en Derecho de la Salud, forma parte del Instituto de Derecho Sanitario, es magíster en Ética Biomédica, ha escrito un libro sobre bioética clínica y además de varios artículos sobre el tema que se encuentran en publicaciones nacionales e internacionales. El libro de bioética clínica está referido sobre todo a lo que es el final de la vida y participa y ha participado en varios comités de bioética. Así que bueno, Daina, te dejo con la palabra para empezar. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Cristina Cortesi, por la presentación y por la invitación. Muchas gracias al Colegio de Abogados y también a quienes dan asistencia técnica para que esta charla sea posible. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por la presencia de ustedes. Bueno, creo que vamos a ir al grano para no perder tiempo y si me dan permiso, voy a compartir la presentación. Creo que sí que ya lo puedo hacer. Acá está. Presentación de diapositivas desde la diapositiva actual. Ahora está. Bueno, ¿se ve bien? Bueno, perfecto. Bueno, como lo hemos anticipado, yo voy a hablar de los derechos del paciente en tiempos de COVID, en esta pandemia, y voy a empezar diciendo, aunque ya todos lo sabemos, que con esta pandemia el mundo que conocemos no se había enfrentado nunca a una crisis social, económica y sanitaria de tal magnitud. Y cuando hablamos de crisis, el profesor Seoane, que es un catedrático de la Universidad da Coruña, ha especificado que la palabra crisis proviene del latín crisis y del griego crisis, que significa decisión. Por lo tanto, esto revela que esta situación no exige combatir a un enemigo como en una guerra, sino que hay que enjuiciarla, tomar buenas decisiones que orienten una intervención acertada, entre ellas las medidas científicas y clínicas frente al virus, además de medidas personales, sociales y económicas. Ya hemos visto que esta crisis se ha transformado en una tragedia, pero muchas veces se escucha este lenguaje belicista y que Seoane dice que es preferible hablar de una crisis porque no es lo mismo que una guerra. Aunque ya dije, la situación sea complicada y tragédica en muchos aspectos. También se ha referido a esto Gabriel Heras, que es un médico intensivista que hace muchos años, aunque es joven, se dedica a la humanización de la terapia intensiva y ha estado desde el primer momento en la pandemia en España. Y él ha escrito un libro y a su vez ha salido una entrevista el año pasado en La Nación. Yo también he tenido la oportunidad de verlo en una charla por Zoom organizada por el Sanatorio Tamendi, en donde él estaba presente junto a otros médicos españoles, que fue muy interesante por toda la experiencia que ellos comentaron.
y es muy interesante lo que dice en cuanto a que la gestión de la pandemia basada en el miedo trae consecuencias nefastas y que por lo tanto los profesionales sanitarios son científicos y tienen que basarse en argumentos científicos para hacer las cosas. Y que dice que ante la segunda ola que venía en España había que todavía ponerle más humanidad a esto, y reconociendo también el agotamiento que tienen los profesionales médicos, kinesiólogos, enfermeros, emergentólogos, anestesistas. O sea, la situación es muy dramática para quienes están en el ámbito de salud y están en la primera línea. En esta crisis se plantean varias cuestiones, pero esto no implica que no se hubiesen planteado antes, sino que surgen con mucho mayor énfasis y que tienen que ver con la toma de decisiones en relación a la adecuación de los tratamientos y la distribución equitativa de los recursos, los cuidados integrales para pacientes que no tengan indicación de terapia intensiva, el aislamiento de pacientes con sus seres queridos, algo que nunca se había visto, y la comunicación y el riesgo de falta de empatía en los profesionales de la salud por el agotamiento y el miedo a infectarse. Y además debemos decir que muchos profesionales han muerto en esta pandemia, lamentablemente, hasta que no fueron vacunados. En realidad, la bioética ha tomado un rol fundamental en este tiempo de crisis, como siempre lo ha hecho, porque la bioética surge en un momento de crisis en los años 70 por el avance de la tecnología y otros factores como los derechos civiles que empezaron a pujar para poder concretar esto en derechos de los pacientes, en dejar de lado el paternalismo médico. Entonces, la bioética es la disciplina que analiza racionalmente los aspectos éticos presentes en la salud, la enfermedad, la vida y la muerte de los seres humanos y sus relaciones con los restantes seres vivos. Como verán, es una disciplina muy amplia y además es una disciplina moderna. Pero a la que nos vamos a referir ahora es a la bioética clínica, que es la rama de la bioética que nos permite analizar y dilucidar los valores morales para la toma de decisiones clínicas, y que lo hace a través de un proceso deliberativo que respete la dignidad y el mejor interés del paciente, garantizando su autonomía y la protección de situaciones de gran fragilidad. En realidad, las decisiones en el ámbito de la medicina se toman en los tiempos habituales, en la clínica diaria, y también en los tiempos de crisis como los que estamos transitando. Y que en realidad los principios generales de la buena práctica médica son, en general, perfectamente aplicables a las situaciones como la que estamos afrontando con algunas diferencias, ¿no?, que después las vamos a explicar. Por lo tanto, la necesidad de cuidados intensivos debe evaluarse acorde a la proporcionalidad terapéutica. Es así que las decisiones correctas en medicina exigen un método y exigen fundamentos, tanto en cuestiones de tipo biológico como en lo ético. No podemos usar el intuicionismo para la toma de decisiones. Para eso existe una metodología. ¿Y esto para qué? Para evitar la obstinación terapéutica, por un lado, y para respetar también la autonomía de los pacientes. Convengamos que en esta crisis se deben equilibrar, debe haber un equilibrio entre el interés colectivo y los derechos individuales de los pacientes. La obstinación terapéutica son ciertas intervenciones médicas que ya no son adecuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionados a los resultados que se podrían esperar o bien por ser demasiado gravosos para él o su familia. Esta definición ha sido dada ya en las encíclicas, porque la Iglesia Católica se ocupó durante 500 años sobre el tema de la proporcionalidad de los tratamientos. Y también ya estaba explicitada en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe,
en el año 1980 y después en la encíclica de Juan Pablo II, Evangelium Vitae, en 1995. Pero esta definición ha sido tomada por todas las líneas de pensamiento y eso es muy importante destacarlo. En realidad está tomando dos aspectos. Ser desproporcionado en cuanto a los resultados es un dato objetivo y cuando habla de por ser demasiado gravosos para él y su familia, está tomando un aspecto personal, subjetivo, dependiente del paciente y su entorno afectivo. En realidad, yo voy a dar de manera somera una forma para evaluar la proporcionalidad, que es un método que surge de la bioética personalista, sustentada por la Iglesia Católica, pero que se aviene a todo lo que es la bioética civil o para todos. En realidad hay una primera fase que se reserva los efectos de realizar una evaluación objetiva del uso del medio terapéutico, implementar o a retirar desde un punto de vista técnico-médico. Esto es una evaluación que realiza el equipo médico y que debe tomar en cuenta, esto es a título enumerativo, algunos factores. Entonces el autor, Calipari, establece algunos como la disponibilidad concreta o la posibilidad plausible de hallar el medio, y como nunca esto lo hemos visto en esta pandemia. Recordemos que hasta en un principio no conseguíamos ni barbijos, o sea, y luego, y además, el tema de los respiradores artificiales, y a su vez, cuando hablamos de la actual posibilidad técnica de usarlo, también el personal capacitado para el uso correcto de ese medio, porque si no, es mejor no utilizarlo. Los eventuales efectos colaterales perjudiciales para el paciente. Un factor importantísimo es la eficacia médica real, o sea, que se tenga en cuenta esa evaluación al paciente en su totalidad. Los previsibles riesgos para la vida, la salud y la vida del paciente, la posibilidad actual de recurrir a alternativas terapéuticas de igual o mayor eficacia, y la cuantificación de los recursos sanitarios, técnicos y económicos necesarios para el empleo del medio. Como verán, en realidad, si bien ahora estamos en una situación donde los recursos son escasos, pero también quiero decirles que como todos saben, los recursos no siempre son ilimitados, por el contrario, hay limitaciones de los recursos en todos los sistemas sanitarios del mundo. En realidad lo que se tiene que tener en cuenta es la potencial reversibilidad del cuadro clínico. Se deben ponderar estos valores, estos factores. Y luego hay una segunda fase que es la evaluación de la ordinariedad, que es de naturaleza subjetiva y en consecuencia quien la realiza es el propio paciente y su entorno afectivo familiar. Debe ser consistente con los deseos, con las preferencias y con las preferencias de cada paciente. Es decir, que ese juicio sobre si el uso del medio de diagnóstico o tratamiento es ordinario lo realice el paciente y su representante. Pero va más allá del beneficio técnico, puesto que se vincula más con los efectos saludables, esperables para la vida del paciente. Y aquí es muy importante tener en cuenta, sobre todo en esta situación, si los pacientes han suscrito alguna directiva anticipada. Pero también se debe reactualizar porque justamente nadie ha podido hacer una directiva anticipada teniendo en cuenta esta situación de pandemia. Por otro lado, es muy importante el tema de planificar los tratamientos. Cuando una persona ingresa en un sanatorio, en el ámbito sanatorial, tanto público o privado, es muy importante entablar una
conversación con los pacientes y con el entorno familiar, o con el entorno familiar si no pudiera el paciente, para poder saber cuáles son los deseos de ese paciente. Hay muchas personas que no quisieran ingresar en una terapia intensiva y ser conectadas a un respirador artificial. Estas cuestiones se deben tener en cuenta y también se deben dejar asentadas en la historia clínica, porque eso va a ayudar a seleccionar y a decidir y no ir en contra de esa autonomía de los pacientes. Yo después voy a dar algunos ejemplos. O sea que estamos hablando acá de decisiones anticipadas y de decisiones presentes, que tienen que ver con reflejar los objetivos aquí y ahora del paciente para los tratamientos que pueda enfrentar en el curso de la enfermedad y en un futuro inmediato. Entonces, yo voy a sintetizar esto con este gráfico para hacer más clara para hacer más claro lo expuesto. Es así que cuando el equipo médico ha evaluado que un medio es proporcionado desde el punto de vista técnico y científico, y para el paciente y su entorno familiar ese medio resulta ordinario, es decir, que quiere realizárselo y está de acuerdo, ese modo de obrar por parte del equipo médico va a ser obligatorio. Por el contrario, cuando un medio es proporcionado desde el punto de vista técnico-médico, es decir, que se indica que ese tratamiento se debe realizar, que ha evaluado el equipo médico que es importante, que es proporcionada su realización, pero por parte del paciente y su entorno familiar resulta extraordinario, es decir, no está de acuerdo con realizárselo, no cumple con sus deseos, con su calidad de vida se va a ver afectada de tal manera del cual no está dispuesto o dispuesta a sobrellevarlo, ese modo de obrar deja de ser obligatorio para el equipo médico y pasa a ser facultativo u optativo. Y en esto es un ejemplo muy importante, tenemos en el medio de esta pandemia, porque se ha visto, y yo me ha pasado en algún hospital, donde personas que todavía tenían COVID, quisieron externarse, o sea, rechazaron estar internados. Con lo cual, el equipo médico no se puede negar a esa externación, pero sí hay una obligación de que esa persona, si se externa, permanezca aislada, porque hay una situación de emergencia declarada por resolución y por ley, y el aislamiento es una medida terapéutica. Por lo tanto, en este caso hay una cierta obligación por parte de la persona a cumplir ciertos requisitos. De hecho, se debe denunciar a través del sistema de que esta persona se ha retirado del hospital teniendo la enfermedad, y debemos evitar que el virus se siga transmitiendo. Pero también tenemos otra situación, que cuando el equipo médico ha dispuesto, después de una evaluación, que la utilización del medio es desproporcionado de acuerdo a los resultados que se pueden esperar para ese paciente, y aunque para el paciente sea ordinario, pero esto generalmente suele suceder con familiares de algún paciente que es incompetente, y se obstinan en que su familiar siga viviendo a costa de la dignidad, el modo de obrar es absolutamente ilícito, porque acá realmente se configura lo que les estaba comentando algo, que es la obstinación terapéutica o el mal llamado encarnizamiento terapéutico, como se llamó desde un principio.
tenemos que hablar que de medios, estamos hablando de cualquier tipo de medios, incluso los diagnósticos. A veces se realizan muchos diagnósticos, que algunos son de tipo invasivos, que ya no son adecuados para la situación de un paciente. Y después, esto es menos complicado, porque cuando se considera desproporcionado el punto de vista técnico-médico y extraordinario por parte del paciente y del entorno familiar, aquí no habría ningún problema, y el modo de obrar es ilícito. Acá voy a dar algunos ejemplos y principalmente me voy a referir a lo que es más complicado. ¿Qué pasa cuando los médicos evalúan o el equipo médico evalúa que un medio ya es desproporcionado para la situación de un paciente y del otro lado hay cierta reticencia u obstinación para continuar con las terapias? En general puedo dar muchos ejemplos de la jurisprudencia mundial, ejemplos de aquí, pero creo que hay un par de ejemplos de aquí en la pandemia. Esto pasó, por ejemplo, a través por el suministro de plasma y que hubo un fallo que fue emitido. Lo voy a pasar porque acá está. Es un fallo emitido por la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires en julio de 2021. Se trataba de una persona que a través de una medida cautelar solicitó que sus dos progenitores, que estaban internados en distintos hospitales, se les suministrara el plasma. Como sabemos, el plasma el suministro de plasma es algo que todavía no está autorizado, sino que está en un proceso de investigación. Y para eso se han establecido distintos protocolos. Un progenitor estaba en un hospital y el otro en otro hospital. Los dos hospitales habían adherido a distintos protocolos de plasma, uno al Nación y otro a de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad, en primera instancia se rechazó esa petición, puesto que se había tornado abstracto en el caso de la madre, porque había sido incluida en el protocolo de plasma en uno de los hospitales, puesto que cumplía con los requisitos. En cambio, el padre, que estaba en otro hospital, no cumplía con los requisitos para suministrarle plasma. No obstante eso, el Comité de Ética e Investigación había propuesto que ofrecía entonces que el plasma se suministrara como uso compasivo. En realidad fue rechazada esta medida porque, bueno, después la mujer murió a pesar del plasma, pero el señor no cumplía un requisito principal, entre otros, de que ya habían pasado 7 días de que se había manifestado el virus, la enfermedad en su cuerpo. No obstante eso, también la actora pidió el traslado de su padre al otro hospital donde había un protocolo distinto. Bueno, la medida fue apelada y fue así que la Cámara rechazó esta medida. También, esto es muy importante, porque dice, las pruebas de la causa surge que no se trataba de un paciente trasladable, en ese caso, y teniendo que cuenta con la posibilidad de trasladar a un paciente, la posibilidad de trasladar a un paciente, se encuentra sometido a estrictos criterios médicos. La decisión no puede ser adoptada por el tribunal, máxime cuando fue asistido en todo momento por médicos del sector público de la salud, por lo cual no se advierte que el derecho de la salud no hubiera estado plenamente garantizado. Es un fallo importante para ahora y para el futuro, porque en realidad no se puede solicitar cualquier cosa o lo que no se tiene o lo que no está indicado. Y me parece perfecto que haya puesto como fundamento que esto está dado
por la indicación médica. Después tenemos otros ejemplos, como por ejemplo un caso que me habían consultado a mí. Hay muchas personas, como dije al principio, que quizás no quieren ser sometidas a otras prácticas invasivas como ser conectado a un respirador artificial. Y pasó como con una señora que muy mayor de edad, de 90 años. En esto quiero aclarar que la edad no es un criterio único para el ingreso a una terapia intensiva, sino tiene que ver con otro montón de cuestiones, comorbilidades, etcétera. Pero también hay que respetar la autonomía de esas personas. Esta mujer había estado internada ya en otras oportunidades, de manera reciente, por otras dolencias, y después volvió a ese hogar de ancianos donde se contagió de COVID, eran en los primeros momentos, fue más o menos por marzo, abril del año pasado, y ella había dejado claro a su familia que realmente recuerdan que no había visitas tampoco en los hogares y a los hogares de ancianos, o sea que era bastante difícil la comunicación. Ella había dejado como pudo, había dicho a su familia que si llegaba a agravarse ella no quería ser internada, no quería ser conectada a un respirador artificial. Pero bueno, las cosas así, la familia quizás no actuó en ese momento, hizo lo que pudo, porque en esos momentos son muy cruciales. Y con lo cual, llegado el agravamiento de esta mujer, fue trasladada a una institución privada, con lo cual comenzó como con una atención de respiración no invasiva, pero el cuadro se fue agravando y fue así que la conectaron a un respirador. ¿Y qué digo acá? Que si hubiesen consultado el equipo médico con la mujer cuando estaba en condiciones de dar su parecer, de opinar sobre su salud, quizás no hubiesen tenido ni debido ingresarla a la terapia intensiva y a someterla a más prácticas invasivas. Por lo tanto, cuando me consultaron ya estaba con el respirador y bueno, esta familiar fue a hablar con el médico, el cual le emitió un pequeño párrafo de adecuación de tratamientos que lo firmara y le dijo, pero yo no quiero ya que esté con un respirador porque mi mamá realmente no lo quería y no lo pudimos evitar. Y aquí que no es una crítica, sino que de los malos ejemplos uno puede explicar de mejor manera a los mismos profesionales esto. Al decirle, mire que si le saco el respirador se va a morir, ese es un concepto erróneo. Y como los médicos están acostumbrados a salvar vidas, fueron preparados para eso, para iniciar, para siempre estar interviniendo, a veces se dejan de lado otras cuestiones como el verlo desde otro punto de vista y al revés. En realidad, el retiro del soporte vital no hace que la persona se muera, sino que la persona se muere por la patología que tiene. El respirador solamente lo que está haciendo es prolongando una agonía o una situación muy precaria de vida. Si lo empezamos a ver al revés, entonces vamos a poder entenderlo. Después hay otra cuestión que a veces en nuestro medio hay mucha reticencia a inducir a las personas o a darles sedación paliativa, que antes se llamaba sedación terminal, y que a veces se la confunde con la eutanasia y no tiene nada que ver. Quiero reiterar, la sedación paliativa, como lo dice, es para paliar el dolor y el sufrimiento. Después lo vamos a ver más adelante. También había una señora de 90 años que en el medio de la pandemia, pero que no tenía COVID, sino que fue ingresada a una clínica privada porque había tenido una fractura muy importante en su coxis, pero que a su vez
tenía una osteoporosis crónica, con lo cual ya había determinado el equipo médico que era irreversible su situación. Pero los dolores de esas eran muy fuertes, y esta mujer, que estaba absolutamente lúcida, quería realmente la sedación paliativa. Dice, yo quiero morirme en paz porque sé que esto es irreversible y mis dolores son insostenibles. Con lo cual, debían haberle ofrecido esta opción, pero bueno, debimos intervenir a través de su pariente allegado, y emitir un escrito que lo firmó la misma paciente, porque la misma paciente habló conmigo, y es así que se le suministró la sedación paliativa que esta persona requería. Y bueno, y a los pocos días falleció, pero dando gracias por todo lo que se había hecho por ella. Bueno, acá estábamos con este fallo, que es muy importante. Lo que estaba diciendo es que la adecuación del esfuerzo terapéutico, que le decimos adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico, el nuevo lenguaje o terminología es adecuación del esfuerzo terapéutico, que fue cambiado por la limitación del esfuerzo terapéutico, porque ese otro término parecía o implicaba que el abandono del paciente, y que no es así, porque al paciente nunca se lo abandona, sino que se cambian los objetivos del tratamiento y se hacen cuidados paliativos. Pero siempre la toma de decisión sobre justamente la abstención o retiro de los métodos de soporte vital en un medio asistencial como terapia intensiva, así como también el ingreso, son en general dependientes de la iniciativa médica, porque nosotros no sabemos qué tratamiento es adecuado o no para tal tratamiento, para tal situación de enfermedad. Salvo en los casos en que existe una directiva anticipada en la cual ha dicho no querer tal o cual tratamiento. Estas son pautas y recomendaciones para la abstención o retiro de los métodos de soporte vital que fueron emitidas por el Comité de Ética de la SATI en 1999, cuando todavía no había ninguna legislación, porque nunca estuvo prohibido en nuestro país el retiro o la abstención de tratamientos que ya no son adecuados. Después veremos más adelante. Bueno, y justamente vamos a la cuestión legal, en el que el paciente, en el 2009 se dicta la Ley de Derechos del Paciente, la 26.529, donde se expresa debidamente qué es el consentimiento informado. Estaban algunas otras leyes, como la de trasplantes de órganos, pero no había una ley específica de derechos del paciente. Entonces se estableció que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente la manifestación de voluntad. Esto, por supuesto, sin que se debe respetar mientras que no afecte derechos de terceros. Y justamente lo que les expliqué antes del tema de la pandemia, yo tengo la obligación de aislarme porque si no, afecto derechos de terceros. Después esto fue incluido en el Código Civil y Comercial, en el artículo 59, en otras palabras, pero dice, nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos y quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario. En realidad ha quedado mejor expresado qué es el consentimiento informado en la reglamentación que se hizo por resolución en el decreto 1089 del 2012, luego que se actualizó la Ley de Derechos de los Pacientes. Entonces dice que el consentimiento informado es un proceso por el cual el paciente, su representante o llegado, quien haya designado, manifieste su voluntad luego de ser informado de manera clara, precisa y adecuada con respecto a. Y la ley misma establece, y el Código Civil también establece, que debe ser debidamente informado de su estado de salud, el procedimiento propuesto,
los objetivos perseguidos, los beneficios esperados, los riesgos, molestias, efectos adversos, la especificación de los tratamientos alternativos, los beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto y las consecuencias previsibles de la no realización del mismo. Y justamente en el inciso G es lo que se agregó con la ley 26.542, que es la que modifica y actualiza la Ley de Derechos de los Pacientes en 2012. Esto porque no era suficiente y ante el reclamo social de muchos familiares que tenían pacientes en estados de vegetativo, a los cuales no se le permitía morir, fue que se actualizó esta ley, que fue bastante compleja en poder concretarla, y la verdad que he sido testigo de todo esto. En realidad, dice que se debe también informar respecto al derecho que le asiste de rechazar procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarios o desproporcionados. Si bien la ley nuestra no diferencia entre el rechazo de tratamiento llanamente que se hace, por ejemplo, a los testigos de Jehová, aunque esa terapéutica pueda ser efectiva, de la AET o LED, que acá sí encuentra un sustento legal mejor, está bien diferenciada, por ejemplo, en la ley española. De todas maneras, de acá surge esto, porque dice, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a la perspectiva de mejoría, o que produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrán rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estado. Y fíjense que quien está, como dije anteriormente, en mejores condiciones de decir que es desproporcionado, adecuado o no, o que es fútil para un paciente. Es el equipo médico el que mejor condiciones está. Por eso que acá surge quizás el sustento legal de mejor manera. En realidad, bueno, también decimos que el artículo 59 del Código Civil y Comercial estableció que el consentimiento, si no está en condiciones de otorgarlo el paciente, lo puede dar, puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o allegado que acompañe al paciente. Y acá hay varias cosas importantes para destacar. Que en realidad introduce la figura del apoyo legal, que ahora en realidad las sentencias lo que hacen en la determinación de capacidad, como se llaman ahora los juicios, antes eran declaración de discapacidad o insania, ahora es determinación de la capacidad. Lo que se instituye es, o se designa, es una persona allegada o pariente para que sea el apoyo, y se establecen las sentencias qué decisiones, cuáles son las decisiones a las cuales debe ayudar a la persona a ejercer, para ejercer sus derechos. También sigue existiendo el representante legal, la figura del representante legal, o sea, el curador, porque hay en casos que realmente hay personas que no pueden decidir absolutamente nada. Pero también es importante que esta figura del allegado, porque a veces los pacientes solamente tienen un amigo, amiga, vecino, vecina que se ocupa de las necesidades de salud de esa persona, y es quien conoce también a esa persona, y que bueno, y que puede también dar el consentimiento. Y dice, pero lo más importante es que el Código Civil hace hincapié en la persona que acompañe al paciente. Eso es algo para destacar. Bueno, también la reglamentación de la ley ha dado algunas guías para tomar decisiones respecto a estos
parientes, o sea, el orden de prelación, pero hay algo muy importante que dice que cuando hay divergencias, lo que se debe tener en cuenta es la situación más favorable del paciente. Es lo que se llama en toda la bioética internacional el mejor discernir cuál es el mejor interés del paciente. Y en el caso de verificarse que el mejor interés del paciente es la abstención o retiro de tratamientos, se estaría garantizando la dignidad de la persona en el proceso del final de la vida. También hay una jurisprudencia importante. Algo que quería decir también que me había olvidado es que la Ley de Derechos de los Pacientes y la ley y lo que se incorporó, la ley llamada Muerte Digna, no solo es que reconoce derechos del paciente, sino que hay algo muy importante y que es el haberle dado seguridad jurídica al equipo médico. Y eso es lo que pasaba antes. Si bien no estaba prohibido, pero también el médico no estaba asegurado en su responsabilidad como correspondía y había muchos miedos. Siempre también tengo que decir que cuando hay dudas es importante consultar al comité de bioética, porque las recomendaciones, si bien no son vinculantes, ayudan a una familia a tomar decisiones. Bueno, acá el fallo MAT, esto surge en el 2009 de una persona que estaba en estado vegetativo en Neuquén por muchos años y que sus representantes legales, que eran las dos curadoras, pidieron el retiro del soporte vital, cosa que le fue denegada en el juzgado de familia donde tramitaba su discapacidad. Por lo cual lo apelaron y también la Cámara rechazó el pedido de sus familiares. Con lo cual apelaron entonces al Tribunal Superior de Neuquén, justo admitió esta apelación cuando se sancionó la ley de muerte digna en el año 2012. Y después se emitió su fallo favorable al retiro del soporte vital en el año 2013, un año después. Y el fallo fue muy interesante porque dijo que en realidad estas situaciones deben resolverse dentro del ámbito familiar y junto con el equipo médico, y que la ley había sido sancionada para evitar la judicialización de estos casos. Y fue un fallo muy interesante, pero fue apelado por el defensor oficial de la Cámara de Neuquén y también por un curador ad litem que habían designado para MAT. Con lo cual fueron en recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso fue admitido y la Corte decidió pedir nuevas pericias. Por lo tanto, esto demoró 2 años más, desde 2013 a 2015. Porque saben cómo ese es el tema fue el cuerpo médico forense designado para hacer estas pericias, se trasladaron hasta Neuquén y todo esto es un proceso larguísimo, por lo cual se determinó que MAT no estaba en estado vegetativo, sino en estado de mínima conciencia en minus, en variante minus. Con lo cual no había muchas diferencias con el estado vegetativo. Eso es importante destacarlo. Yo estuve a cargo del traslado de las pericias ante la Corte Suprema, por eso conozco muy bien el tema, y después ha sido publicada una síntesis que yo publiqué en Microjuris. Pero la Corte en julio de 2015 falló a favor y ratificó la vigencia de la Ley de Derechos de los Pacientes y su modificatoria, la Ley 26.742, como también la nueva normativa, aunque todavía no se había sancionado el código, justamente del nuevo Código Civil y Comercial, destacando que esta legislación tiene como premisa evitar la judicialización de los casos. Y entre otras consideraciones señaló que el retiro o rechazo de tratamientos, incluida alimentación y hidratación, no implica eutanasia. Tiene algunas cuestiones discutibles el fallo,
pero es importante que haya dejado sentado este criterio. También el tema de las personas menores de edad, yo lo voy a hacer muy breve. Hubo un cambio importante en el Código Civil y Comercial. Estableció en el artículo 26 que el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad, que justamente sus derechos los ejerce a través de sus representantes legales. Pero no obstante ello, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer esos derechos que sí le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflictos se debe dar intervención o se puede dar intervención a la asistencia letrada. Pero hay algo muy importante, que la persona menor de edad tiene derecho a ser oído en todo el proceso judicial que concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Voy a pasar esta otra diapositiva porque creo que explica mejor el artículo que voy a seguir dando. En realidad, en el Código Civil se implementó un sistema mixto para determinar la capacidad y el ejercicio del menor, caracterizado por una variable rígida, que es la edad, y otra que es flexible, la madurez por el acto, tal como lo establece la Convención para los Derechos del Niño. Y la autonomía progresiva implica partir de la incapacidad, al revés de los adultos, para ir arribando la incapacidad de ejercicio, por supuesto, para ir arribando a la plena capacidad, reconociendo y respetando y potenciando las aptitudes y libertades de menores, acompañándolo en su desarrollo sin abandonarlo a su suerte. Y es así que el artículo 26 hace algunas diferenciaciones. Adolescente es la persona entre 13 y 16 años y tiene derecho a decidir por sí mismo con aquellos tratamientos que no son invasivos ni comprometen su estado de salud o provoquen un riesgo grave a su vida o integridad física. En casos de conflicto se resuelve teniendo en cuenta su interés superior. ¿Sobre qué? Sobre la base de la opinión médica. A veces un menor no, principalmente hay muchos menores que padecen estas enfermedades muy graves, terminales, y que ya han aceptado ese final de la vida y que esto no es, no puede ser aceptado por sus progenitores. Por lo tanto, es muy importante esto que se debe tener en cuenta, oírselo y también se debe tener en cuenta la opinión médica. También el artículo dice que a partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atendientes al cuidado de su propio cuerpo. En realidad no dice específicamente el cuidado de la salud y esto trajo muchas divergencias, pero a mí me interesa destacar, muy brevemente lo voy a hacer porque si no, no hay tiempo, hay un fallo muy interesante que lo pueden buscar, y que es de un juzgado de Orán, en Salta, en el cual se ha tenido en cuenta y se ha oído y se ha fallado a favor del rechazo de tratamientos de un menor de 8 años de la comunidad Wichi. Y es muy interesante el fallo de la jueza, que a su vez también que hizo una audiencia, porque era una cirugía bastante riesgosa, en el cerebro, con lo cual el riesgo que tenía era de perder la vida, también de quedar ciego o de tener muchas dificultades en el habla. Los padres se negaron a esto y bueno, intervino el Ministerio Pupilar, con lo cual se hizo cargo de la representación del menor y entonces requirió a la justicia que se informara de manera adecuada a esta pareja de progenitores y al mismo niño que tenía derecho a ser oído sobre
todos los procedimientos que se le querían realizar, que estaban indicados, los riesgos y demás, para que pudiera tomar una decisión. Con lo cual la jueza convocó a una audiencia, este menor de edad fue llevado también al hospital y de ahí se hizo una audiencia por Zoom, porque esto fue de este año. El 29 de abril de 2021 es el fallo, en lo cual la jueza también pusieron un traductor, Wichi, si bien ellos entendían el español, pero por las dudas también se les procuró eso, y la jueza determinó que habló mucho con el niño, el cual sostuvo la postura de no someterse a esa práctica, y que sus padres dijeron también que ellos iban a optar por una medicina natural que tienen acostumbrados en su comunidad. O sea que tiene varios aspectos este fallo, y la jueza oyó al niño, y es muy emocionante porque además la jueza al final también le escribe una carta para explicarle con términos llanos y precisos lo que decidió sobre esa salud. Aparte dispuso que el niño fuera siempre atendido, que debían disponer tanto la municipalidad y el gobierno de Salta, para poder trasladarlo al niño cada 2 meses al hospital, para que se le hicieran todos los estudios que fueran necesarios, y que él pudiera otra vez o consentir lo indicado, o bien seguir rechazándolo. Es un fallo muy importante. Bueno, siempre se establece en esta normativa el derecho a recibir los cuidados paliativos integrales en el proceso de atención en su enfermedad y padecimiento, que justamente en esta pandemia se han tenido que poner muy de relieve. Y dentro de estos cuidados paliativos, como dije, está incluida la sedación paliativa, que consiste en la administración de sedantes y analgésicos para tratar la agitación, el dolor y el malestar, que no responden a otras medidas. Y sus dosis deben ser ajustadas al efecto que se intenta conseguir, escalando los fármacos de menor a mayor riesgo. También otra de las cuestiones que dijimos que se habían puesto de manifiesto y que nunca había sucedido es el tema del aislamiento. Y a través del año pasado se fueron emitiendo distintos protocolos que empezaron desde algunos sectores públicos y privados de las mismas instituciones, como el Hospital Rossi de La Plata, como Mater Dei, y así distintas instituciones, pero después también se hicieron protocolos desde el Estado. Uno de ellos desde la ciudad de Buenos Aires, que después se sancionó la ley 6322 de Cava, y también en la provincia de Buenos Aires se emitió también otro protocolo. Y así en otras provincias, pero también cada institución también ha adecuado esos protocolos a su situación particular. Porque en realidad en lo que más hace hincapié es en garantizar el acompañamiento de esos pacientes críticos que están en los finales, en los últimos días de vida. Estos protocolos en las instituciones se van actualizando, porque además debemos tener en cuenta que las condiciones edilicias no son iguales en todos lados. A veces hay terapias intensivas muy pequeñas, y en el ámbito privado, digo también, en donde además el riesgo de contagios del virus, también tenemos que tener en cuenta el tema de los recursos, de los equipos para no contagiarse. O sea, por supuesto que hay que abogar porque esto se cumpla, y la verdad que los profesionales médicos y los equipos médicos hacen lo posible para que estas personas puedan al menos despedirse de su familiar, por lo menos a través de un vidrio, y uno tiene experiencias de que han contado la emoción que han sentido esos familiares de por lo menos a través de un vidrio poder despedirse. Convengamos que esto ha tenido idas y venidas dentro de los ámbitos hospitalarios o del ámbito privado,
por la dinámica de esta pandemia. A veces es tanta, sabemos que si bien no está colapsado el sistema, en algunos lugares quizás sí, está muy estresado y son mucha la cantidad de pacientes que hay. Pero lo que no debe faltar es la información a los familiares. No hay cosa más desesperante para un familiar tener a un paciente internado en una clínica, ya sea con COVID o no COVID, y que no sea informado de la situación, aunque su estado, sabemos que un paciente COVID es difícil que vaya, que tenga cambios bruscos, y entonces al menos que se tenga que informar lo mismo, pero lo que más necesita ese familiar es la contención y saber algo de su ser querido. Por lo tanto, la adecuación de tratamientos o la limitación del esfuerzo terapéutico no se pueden considerar eutanasia. Es decir, no se puede considerar eutanasia lo que es un rechazo al tratamiento, que es un derecho reconocido legalmente, y que puede ejercer el paciente verbalmente a través de una directiva anticipada, o bien obedece una limitación terapéutica, como hablamos hasta el momento, que es consensuada dentro del equipo médico y con el paciente o su familia, o personas vinculadas, que es éticamente exigible si concurren criterios de futilidad y específicamente más en estos momentos, donde los recursos son escasos. Y sabemos que hasta faltan insumos de terapia intensiva porque faltan en el mundo, porque los estados cerraron la exportación de justamente alguna materia prima que se necesita para fabricar esa medicación en el país y que se está tratando de conseguir siempre y de que no, por ejemplo, los sedantes, eso lo hemos sabido a través de los medios. Bueno, esto es importante porque dice, no siempre lo que los médicos quieren para sí coincide con lo que quiere para sus pacientes. Esta es una encuesta del año 2013 realizada en la Universidad de Stanford. Es una encuesta bastante importante porque incluye a 1.300 médicos que estaban haciendo la especialidad, la residencia de distintas especialidades en esa universidad y que fueron encuestados y que 9 de cada 10 dijeron que optarían por no recibir reanimación artificial al final de la vida, o sea, no querían terapéuticas invasivas ni terapia intensiva antes de morir. En realidad, en esta encuesta también ellos mismos dijeron que lo que veían en ese hospital, que era de gran magnitud, es que en general no se respetaba mucho la autonomía de los pacientes y que muchas veces, la mayoría de las veces, dice, se proseguía con tratamientos que ya no eran adecuados o que justamente él o la paciente no quería recibir. Bueno, para la práctica diaria siempre también se han emitido protocolos y nosotros hicimos un texto que fue publicado en la página de SATI, fue del 2019 y también fue publicado por Intramed, en el cual se toman en cuenta todas las cuestiones éticas, legales, las definiciones que dice nuestra ley. Como fundamento principal, por supuesto, es la dignidad de la persona humana, que es el fundamento de los derechos humanos. Acá se ha tomado en cuenta todas las situaciones posibles y cómo se debe actuar dentro de una terapia intensiva, pero que también se adecúa a cualquier otro sector de internación. También están las medidas de sedación paliativa, qué medicación se debe dar, etcétera. Pero luego de esto surgieron otros protocolos de emergencia y estos protocolos de emergencia también se publicaron acá y cada hospital también está haciendo un texto o ha redactado un protocolo ¿para qué? Para poder apoyar de mejor manera al equipo médico a tomar
decisiones de estas características. Pues las diferencias fundamentales entre un protocolo de estos, que es para la práctica diaria, que se realiza de manera habitual, lo que pasa es que en nuestro medio no se ha acostumbrado a esto, no se ha acostumbrado a tomar criterios que en emergencia son exactamente los mismos que en los tiempos normales o habituales. Lo que pasa es que no se cumplen, no se está acostumbrado. A veces se ingresa a terapia intensiva un paciente que está en una situación terminal, que lo único que se hace es ir en contra de la dignidad de ese paciente en lugar de que quede en una sala de común o lo que sea, pero con cuidados paliativos, y esto pasa muy a menudo. Con lo cual creo que esta pandemia nos ha traído muchísimas cuestiones y enseñanzas respecto a esto. Creo que las diferencias fundamentales, lo voy a decir muy cortamente, entre un protocolo de emergencia y uno normal, es que los criterios se deben cumplir de manera más estricta. En segundo lugar, la otra característica es que cuando se toma una decisión de adecuación del esfuerzo terapéutico, no se puede posponer, se debe tomar de manera inmediata, porque tenemos pocos recursos. Pero eso no equivale a que a la persona se le esté haciendo la adecuación del esfuerzo terapéutico porque hay pocos recursos o porque son escasos, sino para no mantener una agonía y también estar esperando el consentimiento de la familia o lo que fuera, sino que se toma en función de del estado clínico de ese paciente. O sea, solo pueden ser ingresados a terapias intensivas aquellos que tienen posibilidades de reversibilidad del cuadro. Esta selección se debe hacer de manera horizontal con pacientes COVID, con COVID o no COVID, porque si no sería absolutamente injusto. Para esto también se establecen un equipo de triage, que es quien va a tomar nota todos los días de acuerdo al estado que le brinden los médicos, los jefes de cada sector, de la situación clínica de ese enfermo, que se hace de manera anónima, y lo que tiene que contener, sí, es la situación clínica del enfermo y también la edad. Como dije, la edad no es determinante en esto. Tiene que estar acompañada, a veces está en mejor estado una persona que tiene, estado general, una persona que tiene 80 años, que otra persona de 40 años. O sea, esto se tiene que, estas decisiones se toman de manera de evaluar al paciente en todas sus realidades. Entonces, este equipo de triage es el que va a tomar la decisión en lugar del médico. ¿Por qué? Porque estas decisiones para el equipo médico que debe tomar de manera inmediata son muy drásticas y tiene mucho dramatismo para el equipo de salud tomar estas decisiones. Y por eso dije que cuando alguien ingresa en el sistema de salud, es muy importante tomar en cuenta los deseos de ese paciente, lo que piensa el entorno familiar y ya ir anticipándole que se van a ir adecuando los tratamientos de acuerdo a la situación de ese paciente, y que es importante tener en cuenta los deseos. En realidad, en estos casos, por eso se hace el triage, es porque en estos casos no existe el consentimiento informado, porque no se puede esperar. Esa es la realidad. Y esto está establecido en todos los protocolos. Lo que se llama son decisiones informadas. Siempre va a ser mejor, pero lo que hay que tener es un diálogo fluido con los familiares y con el paciente. Eso lo voy a seguir reiterando. Y es mejor tener en cuenta estos deseos. Lo que nunca se puede aceptar tampoco es una directiva anticipada o una decisión presente
que sostenga el hacer más, que implique la obstinación terapéutica. Eso no se puede tener en cuenta porque vamos en contra de la dignidad del paciente y sobre todo de la comunidad. Y además tiene que ser de manera horizontal, en el sentido que a veces hay una persona que está en situación irreversible, no COVID, pero cuando se recupera una persona que tenía COVID, va a tener que necesitar ese espacio para recuperarse de sus patologías. Y si no hay lugar, no va a poder tener posibilidades de acceder a esos recursos. Por lo tanto, las recomendaciones son incluir vías de cuidados paliativos para todas las políticas de triage. Esto es muy importante porque además los equipos de cuidados paliativos tienen mucho entrenamiento con informar a las familias, de relacionarse con el paciente y la familia. Aceptar que los pacientes con capacidad pueden rechazar las intervenciones, incluso si éstas serían beneficiosas. Priorizar la planificación anticipada, lo que estuve diciendo hasta ahora, en todo el proceso de atención, e instaurar un sistema de apoyo de trabajadores de la salud con el manejo del estrés y el trauma. Esto también es sumamente importante. Bueno, acá esta es mi pequeña publicidad, pero para que quieran ahondar más en estos temas, este es mi libro, lo pueden solicitar a la editorial o si no a otros, a Mercado Libre, Mercado de Pago, no lo sé, bueno, solamente es porque me pareció importante escribir este libro y que tiene toda la legislación internacional y que puedan comparar también. Tiene cuestiones éticas, médicas y legales. Y bueno, y por último, hay que inyectarse cada día de fantasía para no morir de realidad, como dijo Ray Bradbury, el rey de la ciencia ficción. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme y bueno, estoy dispuesta, creo que todavía queda un tiempo como para que ustedes hagan preguntas o que podamos intercambiar. Yo voy a cerrar esto para poder tener una visión más amplia de todos ustedes. No sé si las preguntas las pueden hacer a través del chat, me dijeron. Acá tengo en el chat, perdonen, pero a veces estar en la presentación, hablar. Este video se va a poder ver en la biblioteca del Colegio de Abogados. Bueno, excelente, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. No sé si no veo preguntas. A ver, 2 mensajes nuevos. Acá. Si no hay preguntas, puede cerrar directamente la actividad. Bueno, ¿tienen algo para preguntar? Escríbanlo inmediatamente, escríbanlo por favor. O para comentar. ¿Qué pasa cuando se trata de ingresos a pacientes por no haber camas? ¿Qué pasa cuando se trata de ingreso a pacientes por no haber, cuando no se ingresan a pacientes por... Esto sí, me parece importante ahora aclararlo porque me acordé. Estamos viendo siempre y escuchamos en los medios el tema de cómo distribuir la última cama. Yo quiero decir que esto es una premisa bastante falsa y es muy dramática y muy terrible. Durante toda esta charla yo les he estado explicando que cuando
de mejor manera hagamos la selección de los pacientes que realmente requieren terapia intensiva o que los que están ya no se van a recuperar y que solamente van a pasar más días en esa situación, elevando el sufrimiento de su familia y yendo en contra de la dignidad de estas personas. Si no hacemos eso, sí, en última instancia, en realidad, lo que vamos a hacer es una selección indiscriminada o aleatoria, y mucha gente que no necesitan esos recursos van a estar internados habiendo sido ingresada de manera inadecuada a la terapia intensiva y quitándole el lugar a quien sí lo necesita. Por eso es tan importante que cada institución tenga un equipo de triage, tenga reglas claras, tenga reglas transparentes y que estas reglas ya sean anunciadas a cada paciente y a su entorno familiar. Esto quita presión, esto ya previene a los familiares que si no hay reversibilidad de la enfermedad, van a tener que optar por la adecuación de las medidas terapéuticas. Por eso a mí no me gusta mucho cuando se habla de la última, de distribuir la última cama, porque no es tan así. No sé lo que pasa en estos lugares donde dijeron, sí, ya se está distribuyendo la última cama, pero habrán hecho toda esta racionalización, toda esta, esto que estoy diciendo, que se hace de manera racional, con método, no de manera intuitiva. Bueno, esa es la pregunta. Que han dicho que han adquirido COVID mientras asistían a un control de ART y estaban en la misma sala de atención de pacientes con COVID. Bueno, mientras que se hayan sostenido las medidas correspondientes de precauciones en cuanto a los equipos de protección y todo eso, no sabría qué responder en este caso. ¿Qué validez tiene el formulario de consentimiento informado preimpreso que le dan a firmar a los pacientes antes de entrar al quirófano o cuando ya está en la camilla por recibir una anestesia? Lo pregunto como paciente que pasó en varias oportunidades. ¿Con qué anticipación a la práctica médica se debe recibir la información? ¿Está regulado? No, no hay en realidad regulación respecto al tiempo. A veces te hacen firmar algo a último momento, pero que ha sido ya informado. No olvidemos que, como dije, el consentimiento informado es un proceso. Y la declaración, la firma, es una parte de ese proceso y que se hace al final, mientras que nosotros hemos tenido charlas con el médico, que fuimos una vez, 2 veces, 3 veces, y antes de la intervención nosotros ya hemos tenido toda la información. Entonces ya si vamos a entrar al quirófano y hacen firmar ese consentimiento informado, pero ya hemos sido informados mediante todo el tiempo respecto a los efectos. Creo que quizás en la urgencia no pudieron hacerlo. En relación a los datos personales de pacientes en historia clínica, ¿conoce alguna causa controversia por utilización de estos datos de forma anonimizada con fines estadísticos por centros privados? No, la verdad que no. No sé si ha quedado contestadas las preguntas o quieren alguna consulta más o compartir algo más. Bueno, entonces estamos en un tiempo, por suerte, yo pensé que iba a demorar bien, pero hemos tenido el tiempo para las preguntas. Así que bueno, ha sido un placer compartir con ustedes y espero haberles sido de utilidad. Muchas gracias, dice, en mi caso ha quedado resuelta, impecable, gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y bueno, siempre estoy disponible y mis mails yo los pasé para la consulta que quieran realizarme. Saben que ese protocolo que comenté lo pueden consultar en la página. Últimamente también escribí otro artículo, uno para la revista de la doctora el año pasado sobre cuestiones bioéticas.
y también sobre la ley de eutanasia en España, que justamente mi libro se debería actualizar con las consideraciones de la ley española de eutanasia que se acaba de aprobar de manera reciente, y también explico qué pasa en Argentina con estas cuestiones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición a través del mail o lo que fuera para serles útiles. Así que, bueno, cerramos entonces ya la presentación.